Bueno, buen día. Realmente es siempre una alegría venir. Muchos tenemos una amistad realmente. Compartimos en muchos momentos y disfruto cada vez que vengo saludarles, abrazarles, compartir un tiempo con ustedes. Hoy estamos como familia también y el Señor nos ha bendecido con 3 regalos preciosos y no se acaban las vacaciones cuando llegan los hijos, empiezan las vacaciones. Se disfruta mucho la vida de la paternidad, es claro que ahí cambia la vida mucho, pero es muy lindo, es un tesoro, un regalo de la gracia del Señor. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la familia y quiero comenzar con una palabrita de oración y después introducir el tema que vamos a compartir, ¿sí? Padre, estamos agradecidos por tu gracia que has mostrado trayendo el Evangelio hasta nuestras vidas y usando personas para enseñarnos tu palabra. Y Señor, de entre este grupo que está acá, algunos hemos tenido otra gracia muy especial y es haber crecido en un hogar temeroso de ti, donde nos han instruido en el camino del Señor y en el temor del Señor desde muy pequeños. Y Señor, qué privilegio, qué regalo tan grande es este. Y aún cuando hay muchos que no tuvieron esto en sus propias vidas, hoy están en la posición de ser papás y de llevar a sus hijos hacia ti y de formar sus corazones para que ellos también te amen a ti, te teman y quieran vivir para tu gloria. Y esta mañana quiero rogarte de forma especial por las familias de esta iglesia y por los que van a formar familias en el futuro, que tú obres a través de tu palabra y que desafíes nuestro corazón y que nos ayudes a ser fieles en la tarea que nos has dado para hacer en casa, en nuestro hogar, y que ese sea el lugar del cual tu obra pueda ser impulsada para que el Evangelio pueda llegar hasta lo último de la tierra. Y te doy gracias por la oportunidad que me das de abrir tu palabra frente a estos hermanos. Habla, Señor, y transforma nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Diego me pidió que pueda compartir en cuanto al lugar que la familia tiene en la obra misionera. Me encanta este tema y hay algunos pasajes que son clásicos para hablar de este tema y voy a ir a 2 pasajes que tal vez conocen muy bien, pero espero que hoy puedan desafiarnos una vez más a pensar en el valor tan grande que tiene la familia para el ministerio. Muchas personas tratan de inventar nuevos métodos o de crear alguna nueva estrategia que pueda hacer que la obra avance más rápido, por ejemplo, o que se pueda cumplir y terminar con la gran comisión en el mundo. Y si bien hay buenas intenciones, muchas veces no se presta atención al diseño de Dios para que esto suceda. Y esta es una de las áreas más descuidadas. Mucha gente no hace la conexión, no piensa en la relación que hay entre la familia y la obra misionera. Muchos piensan, bueno, la clave para la obra misionera son los institutos bíblicos, los seminarios teológicos, las organizaciones misioneras, las organizaciones que permiten que la iglesia envíen obreros al mundo. La clave son la gente que apoya las finanzas para las misiones, pero todo esto no serviría de nada y jamás podría compensar por una falla en el lugar más crítico para la formación del carácter y para la formación de una vida que pueda llevar fruto. Y eso es el hogar. La familia es el lugar más importante. Cuando llegas a 2 de Timoteo,
te cuento un poquito del contexto. Pablo está escribiendo sus últimas palabras acá. Esto es lo último que tenemos de Pablo que se escribió. Pablo está en una prisión en Roma. Él tuvo un juicio y ahí todo indicaba que iba a ser ejecutado, pero por alguna razón no lo fue. Así que a Pablo lo mandaron a esta prisión a que espere la segunda audiencia, y acá sí o sí Pablo iba a morir. Pablo sabe que le queda poco tiempo. Y tiene un asistente, Lucas, el médico amado, que le ayuda a Pablo y le hace llegar las herramientas para poder escribir esta carta. Y desde ahí, desde esa prisión, él le mandó una carta a su hijo en la fe, su hijo amado Timoteo, que había quedado en la ciudad de Éfeso para cuidar la iglesia y afirmar la iglesia y que esa iglesia pueda seguir siendo un testimonio para toda la región. Y Pablo en estas cartas lo anima a Timoteo a mantenerse fiel. Y le va a mostrar a Timoteo que su lugar en la obra es crítico. Timoteo es un general en el ejército de Dios. Y la obra del Señor se hace con muchas personas, pero se necesita en la obra del Señor un puñado de personas que puedan ser líderes, que puedan influenciar, que puedan guiar, que puedan sostener la iglesia. Cada iglesia necesita a estos hombres. Necesita hombres que sean modelos para todos los demás. Y Timoteo era uno de ellos. Y la iglesia donde estaba era una iglesia clave también para la influencia en toda la región. Así que Timoteo tenía que mantenerse fiel. Las cosas no iban a ser fáciles. Si a Pablo lo habían aprisionado y lo iban a matar, Timoteo seguía en la lista. Y toda la iglesia ahora iba a empezar a enfrentar la persecución. Por 200 años, más de 200 años, la iglesia iba a ser perseguida. Aparte de los falsos maestros y de todos los problemas que vivía la iglesia de ese tiempo. Y Timoteo tiene que estar ahí. Él no solamente no tiene que abandonar, él tiene que mantenerse firme y liderar la iglesia en esas circunstancias. Ahora, ¿cómo se forma un hombre que sea capaz de tener la solidez y las convicciones para poder mantenerse en situaciones como esta? ¿Cómo se forma un hombre? ¿De dónde saca los recursos una persona para enfrentar dificultad tras dificultad? Enemigo tras enemigo, prueba tras prueba. ¿De dónde sale eso? Bueno, Pablo va a hablar de este tema al final del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Y le va a decir, Timoteo, yo te estoy pidiendo algo sumamente difícil, pero yo sé que vos tenés todo lo que hace falta para poder enfrentar eso. Le va a decir que Timoteo tiene 3 cosas. Vamos a enfocarnos en una sola, pero 3 son las que le va a mostrar Pablo. Del versículo 10 al 17, Pablo le dice 3 cosas. Timoteo, vos tuviste una disposición a aprender de mí. Y eso te capacitó para hacer la tarea. Timoteo, vos sabés cómo hacer el ministerio. Porque vos lo aprendiste, vos lo observaste y vos hiciste todo lo que viste en mí. Así que vos estás listo. Timoteo tuvo a Pablo de mentor. Qué privilegio tremendo, ¿no? Para él. Y ahora tiene que dar un paso al frente y mostrar que él aprendió. Lo segundo que le va a decir Pablo, es lo que vamos a hablar nosotros, es: Timoteo, vos estás listo porque vos no empezaste a aprender a vivir tu vida cristiana en la edad avanzada. Vos lo aprendiste desde pequeño. Y como desde niño vos aprendiste toda la verdad del Evangelio, ahora estás listo y vas a poder soportar. Ese es el segundo argumento. Timoteo, vos estás listo porque tuviste una influencia piadosa desde la niñez y todo este tiempo te preparaste para este día. Y ahora llegó el día de mostrar lo que hay en tu corazón. Pero yo sé que estás listo porque te formaron bien en tu hogar. La tercera razón, Pablo va a decir: Timoteo, vos tenés la palabra de Dios. Y si tenés la palabra de Dios, eso es suficiente para enfrentar cualquier desafío. La palabra de Dios es útil y es suficiente para llevar al hombre de Dios a ser perfecto. Así que, Timoteo, no temas. Enfrentá las dificultades como un soldado de Cristo, predicá la palabra y que el Señor te use para seguir adelante la tarea que yo no voy a poder hacer más. Eso es lo que Pablo le está diciendo ahora. Nosotros vamos a enfocarnos en la segunda, ¿sí? Vamos a hablar acerca de
el impacto que tiene la familia en la formación de un hombre para el ministerio. Claro que la familia no solamente forma hombres, ¿sí? Nosotros tenemos 2 niñas en casa. Y hay muchas cosas muy valiosas en cuanto al rol de estas niñas en la obra de Dios. Pero cuando yo estoy formando a estas niñas, aún yo pienso en otra cosa en mi mente. Dios me dio la oportunidad no solamente de formar a un varoncito para que tenga la solidez para estar firme en un mundo difícil y poder servir en un mundo difícil y guiar a otros, sino que Dios me da la oportunidad de formar a futuras mamás que van a formar a niños que yo tal vez no voy a conocer o sí pueda conocer, pero van a hacer una tarea que va a trascender mi vida. Y yo tengo que formar a estas niñas que van a tener un rol crítico en la obra del Señor. ¿Y cuál es el rol crítico de estas niñas? Formar a los futuros hombres de la próxima generación y las futuras generaciones. Esa es la tarea principal de las mujeres en la obra del Señor, ¿no? Criar hijos, que son el recurso más valioso que tiene la obra del Señor. Así que eso es lo que yo anhelo para mis hijas. Y quiero leer el pasaje juntos, entonces vamos a enfocarnos en el versículo 14 y 15. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Comienza ahí en el versículo 14, con esa transición, pero persiste tú, pero tú persiste. Si venís leyendo los versículos anteriores, Pablo le acaba de advertir a Timoteo de que en la iglesia van a entrar muchos falsos maestros y falsos creyentes que van a tener una apariencia de piedad, pero en realidad va a ser hueca. Ellos viven para ellos mismos, ellos alimentan sus propios deseos, ellos no tienen ningún temor a Dios, ellos viven para sí mismos. Y estas personas se muestran muy sabios, se muestran muy capaces y se muestran como los innovadores. Pero Timoteo tenía que ser lo opuesto. Él iba a ver en su entorno cómo todo buscaba cambiar, desarrollarse, mejorar. Pero Timoteo no tenía que ser un innovador. Lo que tenía que ser Timoteo es un protector del tesoro que había recibido. Muchas veces nosotros pensamos que lo importante para una iglesia o para una persona, un creyente, es poder adaptarse a su época y poder vivir no como una persona arcaica, ¿no es cierto?, de siglos pasados, sino una vida relevante al mundo en el que estamos hoy. Y entonces tenemos que avanzar con la sociedad, ¿no? Pero Pablo le va a decir algo totalmente distinto a Timoteo. La virtud más grande de un hombre de Dios es su determinación a permanecer, a mantenerse en esas verdades que ha recibido y que vienen de las Escrituras y que van a hacer que este ministerio pueda tener consistencia. Así que ese pero tú está mostrando el contraste con todos los demás. En un mundo de apostasía, en un mundo en el que se está abandonando la verdad, vos te vas a mantener firme. Déjenme hacer un paréntesis. ¿Ustedes se dan cuenta de que estamos viviendo en esa realidad? De que creyentes fieles que tienen un compromiso con una vida espiritual auténtica, que quieren vivir vidas santas de verdad, que quieren mantenerse fieles a las Escrituras, son la excepción y cada vez menos. Las personas que fueron una vez mis amigos, las personas con las que otras veces serví en ministerios, hoy las miro en las redes sociales y digo,
qué está pasando en nuestro mundo. ¿Por qué todo parece estar cambiando y la relatividad está gobernando? Nadie puede confrontar nada. Y parece que el que quiere mantenerse con una vestimenta que no sea provocativa, el que quiere mantenerse con un mensaje que sea fiel al texto, esas son personas del pasado. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro mundo. ¿De dónde van a surgir los hombres y las mujeres que se puedan mantener y puedan permanecer y persistir? De hogares piadosos, donde fueron formados con convicciones que están arraigadas en su mismo ser. Pero persiste tú. Y la palabra persistir acá es la palabra que significa permanecer, quedarse. O sea, en vez de moverte, estar en el mismo lugar, quedarte a vivir ahí. Esto lo va a decir en contraste con esos falsos maestros que dice ahí en el versículo, unos versículos anteriores, que ellos van a ir de mal en peor. La expresión, ¿no es cierto? Ellos están avanzando y su avance no les mejora nada, solamente los degrada. Pero Timoteo tenía que persistir. ¿En qué iba a persistir Timoteo? Bueno, Timoteo tenía que persistir en lo que ha aprendido, lo que has aprendido y te persuadiste. Pablo está hablando, en el contexto, vamos a estudiar unos minutitos, está hablando de lo que aprendió en el hogar. Pero Pablo usa dos palabras para hablar de cómo Timoteo fue formado en el hogar. Son dos palabras muy importantes para la paternidad bíblica, ¿sí? Primero, Timoteo aprendió. Esto de aprender no es solamente tener información, ¿sí? Bíblicamente, la palabra, cuando se usa en el lenguaje bíblico, que una persona aprendió algo, no es solamente que lo sabe en su mente, sino que tiene un conocimiento funcional, práctico, sabe cómo llevarlo a la vida práctica. Les digo, esto es uno de los grandes fracasos del hogar. Papás que se conforman con leerle historias bíblicas a sus hijos, pero que no hacen ninguna conexión entre la historia bíblica y misionera con lo que nos toca vivir cada día. De tal manera que el hijo aprenda a vivir de acuerdo a esos principios en su vida diaria. Pero Timoteo había aprendido, lo había entendido, lo había asimilado y lo sabía usar, lo había aprendido. Pero no solamente Timoteo había aprendido. La segunda palabra, Timoteo, vos lo aprendiste y te persuadiste. Acá hay otro de los errores comunes en casa, ¿no? En las familias. Los papás están tan obsesionados con corregir la conducta de sus hijos, que es tan incómoda, que nunca se preocupan de cuáles son las convicciones propias que sus hijos tienen. Y a medida que van creciendo, sus hijos empiezan a ser más independientes, ¿no? Y cuando son adolescentes, vos ya no podés frenar su conducta. Y atrás no hay ninguna convicción propia. Y entonces los padres desesperan. ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo freno? Ya no lo podés frenar. Porque lo que usaste para frenarlo todo ese tiempo ahora ya no sirve. Lo que se necesita en casa no solamente es que le enseñemos, que lo aprendan y sepan hacerlo, sino que estén convencidos de esto. Que esto sea su realidad. Ahora, ¿cómo se persuade a un niño de que la iglesia es importante para la vida personal? ¿Cómo se persuade a un niño de esa manera? No leyéndole el versículo solamente. Ellos tienen que verte a vos, vivir en función a esa convicción. Y acá es donde se desarma este principio de la influencia. Lo que pretendemos muchas veces es poder enseñar sin modelar. Y esto no funciona así. Nuestros hijos se frustran. Se frustran al ver la inconsistencia. Se frustran cuando ven que no coincide
Y aún empiezan a llenarse de rencor y resentimiento contra padres hipócritas que le fuerzan a vivir algo que él no ha abrazado, que él no cree y que ni siquiera él sabe si sus padres lo creen. Y Timoteo había vivido una realidad totalmente distinta. En esos años tempranos, desde muy jovencito, él había escuchado, había aprendido, había visto y había sido formado con convicciones propias que se siguieron nutriendo a través de toda su vida. Pero las convicciones de Timoteo no son convicciones superficiales que agarró de algún videíto de YouTube que escuchó. Son convicciones que tienen raíces hasta su edad más temprana, los recuerdos más antiguos que él tiene, las experiencias más profundas, las cosas que ni siquiera puede recordar, pero que influenciaron su vida. Esas raíces son las que pueden mantener a un árbol bien parado cuando vengan los vientos y las tormentas. Timoteo, mantenete en aquellas cosas que aprendiste y te persuadiste. Y mira acá, sabiendo de quién has aprendido. Uno tiene que mantenerse en lo que aprendió, si lo que aprendió es bíblico. Pero acá Pablo le está dando un argumento a Timoteo de cómo él tiene que verlo con el privilegio que él tuvo. Timoteo, vos sabés de quién aprendiste. Hablaba hace un momento de cómo se forjan las convicciones en el corazón. Las convicciones no se forman solamente con información, sino con una relación que me permite ver lo auténtico que es esto que estoy aprendiendo. Y entonces esa relación confirma la verdad. Y yo puedo mantenerme en eso, ¿viste? ¿De quién has aprendido? Timoteo, vos conocés. No solamente te acordás lo que te enseñó tu mamá, vos te acordás quién es tu mamá, quién es tu abuela. Y vos podés mirar, ahora lo vamos a mirar un segundito más, pero vos podés mirar en la trayectoria de la vida de estas personas lo auténtico que es todo lo que ellos te enseñaron. Eso es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Hoy las redes sociales nos facilitan la enseñanza, ¿sí? Y podés meterte y escuchar excelentes predicaciones con un clic en diferentes lugares. Pero te quiero decir algo, vos no conocés a esas personas. Vos no los ves. Y quiero que entiendas que una cosa es pararse y predicar y otra cosa es vivir la vida todos los días. Y te digo, a mí me ha tocado tratar con personas que admiran una enseñanza y atrás de esa enseñanza hay lobos rapaces que viven vidas totalmente contrarias a esa enseñanza que se está promoviendo. Esto es tan fácil de hacer. Hay personas muy hábiles con su boca. Y aún te digo, suponiendo que estas personas que vos estás escuchando en YouTube son personas íntegras, que están viviendo lo que están predicando, vos no los conocés. Al no conocerlos, vos no podés relacionar lo que te están enseñando con cómo se vive eso que se está enseñando. Por eso no se puede reemplazar por más. Está bien, tu papá, tu mamá, no están a la altura de esos predicadores que vos ves en YouTube. Pero yo te puedo asegurar esto. En mi vida personal, no ha habido una influencia más poderosa para quién soy yo hoy que la influencia de mi papá y mi mamá en mi hogar. Te puedo asegurar, mi papá no es el mejor predicador del mundo. Es un gran predicador. Y he aprendido mucha teología y muchas verdades de otras personas. Pero yo a mi papá lo conozco. Toda mi vida lo conocí. Yo lo he visto a mi papá enfrentar las dificultades de la vida. Yo le he visto enfrentar los desafíos de ser un buen papá. Su papá era un borracho. Entonces él no tuvo un modelo de papá. Y todo lo que él hizo con nosotros en familia, él lo fue aprendiendo y haciendo. Y yo lo he visto crecer a mi papá.
Yo lo he visto ser un hombre diligente y esforzado, aún con sus limitaciones. Yo lo conozco. Eso es irreemplazable. Y eso es lo que los papás y las familias tienen que valorar y tienen que ser intencionales en cultivar, en mantener una vida ejemplar, una relación cercana y una influencia diligente. Entonces, Timoteo, mantenete en lo que aprendiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Versículo 15 amplía esto. Mira, te digo algo más que se me pasó. Cuando dice sabiendo de quién has aprendido, ese de quién es la traducción de una preposición que es la preposición entre o al lado de. Entonces no le está diciendo, Timoteo, vos sabés de quién aprendiste, sino entre quién aprendiste. O sea, vos estuviste ahí, vos viste la vida de esta persona, toda tu vida. Entonces vos sabés quién es. Y por lo tanto, ahora viví lo que ellos te enseñaron. Entonces el versículo 15 extiende, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. La palabra niñez es una palabra que se puede usar en muchos contextos, de varias maneras. La palabra se usa, por ejemplo, para hablar de Jesús como un niño, pero se usa también para hablar de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cuando llegó María a visitar a Elizabeth? Y Juan el Bautista estaba en la panza y se dice que saltó de alegría en la panza. Y ahí usa una palabra, creo que es en el Evangelio de Lucas, se usa la palabra el niño saltó de alegría. Es la misma palabra que aparece acá. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Puede abarcar hasta el tiempo en el que están todavía en la panza. Yo me acuerdo cuando estudié este versículo y entendí que era desde la panza, me propuse empezar a enseñarle la escritura a Betsy en la panza. Teníamos una Biblia, ¿no es cierto?, de colores, y en la panza le leí toda la Biblia antes que salga. Y vos decís, ¿qué puedes saber? Bueno, no entendió nada, pero te digo algo, Betsy ama las historias. Le encanta, no sé cuánto influenció esos primeros momentos, pero yo no quería perder ni una oportunidad. No quería perder el tiempo y arrancamos muy temprano. Claro, todos los papás saben que a veces con el primero vos podés hacer mucho más cosas que con los que van viniendo después, ¿no? Así que a los demás lo vas acoplando después a la manada y vas haciendo todo como en paquete. Pero desde la niñez significa eso. Hoy hay estudios, ¿no es cierto?, que hablan de la formación del carácter, que muestran el impacto que tiene en los primeros 2 años en la formación de un hijo, de un niño. El desarrollo neurológico que tiene, por ejemplo, en el aprendizaje. Creo que el 80% de lo que aprende un niño, algo así, lo aprende antes de los 2 años y después lo va bajando. La capacidad intelectual es altísima. Claro, él no recuerda nada después y hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que la vas a repetir. Pero la vida se va formando desde muy temprano. Uno de los grandes errores de los papás es pensar que tienen tiempo. Bueno, ya van a crecer y vamos a poder hablar cosas más profundas. Vamos a poder hablar cosas más sustanciales. No caigas en ese error. Aprovecha todas las oportunidades, cada pregunta. No le respondas solamente eso. Llévalo a todo lo demás que puedas llevarlo para aprovechar esa oportunidad y formar criterios, formar pensamientos. Y te vas a sorprender cuánto discernimiento pueden desarrollar los niños y cuánto pueden aprender. Desde la niñez has sabido. Acá Pablo hace referencia a lo que en el capítulo 1, versículo 5 ya había dicho, y es que su mamá, su abuela Lodia y su madre Eunice habían sido estas influencias. Su papá era un gentil, así que no aportó a la formación espiritual de Timoteo, pero fueron estas mujeres que transfirieron la fe de una generación a otra. Abuela a madre, madre a hijo, y ahora este hijo es el pastor de la iglesia clave cuando el apóstol Pablo va a morir y ahora hay que hacer la transición a la nueva realidad de la historia de la iglesia. Esa es la importancia de la transmisión de la vida espiritual de una generación a otra.
lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es aprovechar entonces esta oportunidad desde la niñez, desde el momento más temprano. Y tenemos que estimular este amor por la palabra y este amor y estos criterios desde muy chiquitos. Los ideales de los niños se van forjando ahí. Lo que es importante para vos se transfiere a tus hijos. Entonces, si tu hijo te ve mirando el partido de fútbol, ¿no es cierto?, y apasionado por tu equipo, y siendo apático o superficial con la vida de la iglesia, no hace falta que vos le enseñes que el fútbol es lo más importante. Ya lo aprendió, porque lo ve. Los valores se van transfiriendo. Si lo único de lo cual vos hablás son tus proyectos económicos y los problemas, la meta de la casa, y si eso es lo único que hablas, eso es lo que es importante para él. Él lo interpreta. Y se transfieren estos conceptos. Entonces lo que vos tenés que hacer es, primero, hacer de los ídolos de tus hijos los ejemplos de fe de las Escrituras. Tus hijos tienen que no solamente conocer las historias bíblicas, tienen que ver a esos hombres como su modelo a seguir. Ellos no tienen que querer ser como Messi cuando crezcan. Ellos tienen que querer ser como David, como Josué, como Pablo, como Timoteo, como Santiago, como Pedro. Esas son las aspiraciones, esas son las metas. Cuando le armás el cumpleañito, no le pongas a Spider-Man en el cumpleañito. Ponele a Noé. Hablale de la vida espiritual, y esa es la aspiración más grande que él puede tener. Esos son los verdaderos modelos que él debe seguir. Y vos debes ser ejemplo para tu hijo. Tal vez vos nunca seas enviado al campo misionero, pero ¿cómo podés formar a un hombre que un día esté dispuesto a morir como mártir en un país no alcanzado? ¿Cómo lo vas a formar si en tu contexto vos no vivís el nivel de compromiso que un día esperás que él tenga para dar su vida por el Señor? Vos tenés que vivirlo acá, tenés que modelarlo para él. Él te va a escuchar, te va a ver, vas a ser una influencia para él durante toda su vida. Entonces, fíjate, desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. ¿Te llama la atención la forma como se refiere a la Escritura? Mira, Timoteo, vos lo que supiste de la niñez no es historias bíblicas, vos conociste las sagradas Escrituras. Esto te habla de la actitud que Timoteo cultivó hacia las Escrituras, de la reverencia, de la autoridad que implicaban para él, del valor que tenían las palabras escritas en ese libro. Lo que Timoteo escuchó no son solamente historias, las sagradas Escrituras. Vos tenés que poner en el corazón de estos niños que estás formando una imagen exaltada de las Escrituras, porque eso es lo único que le va a sostener el día de mañana. Es lo que le va a dar claridad para tomar decisiones, es lo que va a evitar que caiga en el desastre, es lo que le va a dar herramientas para decidir en el ministerio, para mantenerse firme frente a los falsos maestros, para proteger los principios bíblicos y no irse con todo el relativismo de su tiempo. Que él piense alto de las Escrituras, alto. La sagrada, y ve a pensar alto de la Escritura cuando te ve a vos por las mañanas llorando frente a las Escrituras. Y ve a tu Biblia marcada, tu devocional, ahí hecho hablar sobre eso y el tono con el que hablas. Cómo la Biblia te está dirigiendo las decisiones que estás tomando. Él tiene que ver que la Biblia es sagrada. Es sagrada. La Biblia no se negocia. La verdad de la Escritura son autoridad. Y estas, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Sabio para la salvación. La Escritura te va a hacer sabio, Timoteo. Sabiduría va mucho más allá que inteligencia. Hoy se exalta la inteligencia, ¿no? Y entonces, ¿quién es la persona mejor preparada? La que tiene el título, que lo respalda. Pero una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. Porque ¿de qué te sirve ser el mejor ingeniero si tu vida no tiene ningún fruto eterno con nada de lo que hiciste durante toda tu vida?
Sabiduría es aplicar el conocimiento práctico a la meta más alta de esta vida, que es llevar gloria a Dios. Sabiduría es poder vivir una vida de temor reverente a Dios, que va dirigiendo todo lo que vas haciendo. Y la sabiduría va trayendo una vida que es bendecida en todas las áreas. Una vida que progresa, una vida que tiene trascendencia eterna. Eso es sabiduría. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? Viene de la Biblia, viene de la Escritura. Y por eso, Timoteo, vos desde chico lo has sabido. Mantenete en eso. Pero hay de aquellos que no lo han sabido. Hay de aquellos que teniendo la Escritura no la valoran. Y por eso no le dan tiempo a estudiarla, a conocerla, y dan todo su tiempo a un millar de cosas pensando que eso le va a hacer prosperar. Hay de ellos, porque sin la sabiduría de Dios su vida está condenada al fracaso. Pero gloria a Dios por aquellos que desde la niñez han aprendido que las Escrituras son sagradas y que son la única esperanza para ser sabio en todas las áreas de nuestra vida, y hacen la Escritura el centro de cómo piensan, cómo evalúan. Le hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira, Timoteo, el centro de las Escrituras, hay un tema central de todas las Escrituras, ¿no? Es la salvación. Y vos decís, pero Timoteo ya es salvo. Pero la salvación no es un evento. La salvación incluye un evento pasado, un proceso presente y una esperanza futura. La salvación es todo el paquete. Por eso la Biblia habla de la salvación a veces como algo que ya pasó, algo que está pasando y algo que va a pasar. Porque salvación se va a completar cuando estemos en la gloria. Y la Escritura es el centro de toda la salvación. Nadie puede ser salvo si no escucha la Escritura. La fe viene por él, por la palabra de Dios. Nadie puede vencer el pecado si no es con las Escrituras. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Escritura es la que nos va a guardar hasta el final, hasta que seamos presentados perfectos en Cristo Jesús. La Escritura es el centro de todo. Timoteo, amá esa Escritura que te puede hacer sabio para la salvación. La salvación, mira, por la fe que es en Cristo Jesús. Y acá es donde el corazón de los padres se carga. Porque un padre puede amar a su hijo, dedicar su vida a enseñarle a sus hijos, pero no puede cultivar la fe. No puede producir la fe. La fe es algo que no se puede transferir de esa manera. Es verdad que Dios usa mi fe para estimular a mi hijo, pero acá es donde cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Y la salvación es por la fe. Lo que este niño va a tener que hacer en algún momento es todo esto que está aprendiendo, lo hace propio. No solamente lo repite para tratar de impresionar a papá y a mamá, sino que realmente es su propia convicción, es su fe. Me encanta, por ejemplo, cuando mis hijos hablan de las cosas que yo les enseño y me lo dicen, pero siempre me hago la pregunta, ¿me lo está diciendo porque quiere congraciarse, porque sabe que esto es lo que yo espero escuchar, o me lo está diciendo porque es de él? Aún no lo sé. Hay que esperar todavía el desarrollo. Me encanta escucharlo, pero lo que yo sé es que la salvación es por la fe. Por la fe. No, la salvación, ninguna cantidad de explicaciones puede salvar a una persona. Por la fe es la salvación. Y Timoteo tenía esta fe, una fe genuina, una fe que es en Cristo Jesús. Así que Timoteo está listo. Él está preparado para esta tarea. Esta es la clase de hombres que necesita el pueblo de Dios. Claro, nosotros estamos apurados, ¿no es cierto? Y queremos fundar 20 iglesias en los próximos 10 años. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el método? Vamos a evangelizar, discipular, ¿no es cierto? Y mandarlos a algún lugar que los preparen y los tenemos en el campo y fundamos las 10 iglesias. Pero les digo, esta clase de hombres, en su gran mayoría, hay excepciones. Hay excepciones de personas que se convierten grandes y que son pilares en medio del pueblo de Dios. Pero el diseño de Dios fue formar a hombres de Dios desde las raíces en hogares piadosos. Ese es el diseño de Dios. Por eso tanta importancia en el libro de Deuteronomio a lo que es el trabajo de los padres en volcar a sus hijos. Todas estas verdades en los Salmos, en el Nuevo Testamento. Porque este es el diseño de Dios. La familia es clave.
Hemos escuchado en nuestras vidas tantas historias totalmente caóticas, desastrosas, y que en algún momento Dios les salva milagrosamente y ahora quieren servir al Señor, que hemos hecho de eso el patrón. Y pensamos, para que una persona sirva al Señor efectivamente, en algún momento tiene que pasar algo así dramático, ¿no? Pero lo que tiene que pasar es que padres fieles hagan un trabajo fiel por muchos años, cultivando la vida espiritual de hijos que puedan mantenerse firmes cuando la tormenta llegue. Hay otro pasaje que es paralelo a este. Está en Hechos capítulo 16. Déjenme leer todo el pasaje acá y cerramos. En Hechos 16 lo que tenés es a Pablo, que acaba de perder a su compañero de equipo, Bernabé, y reclutó a alguien, a Silas, que le está acompañando, y sale en su segundo viaje misionero. Y pasa por Derbe y Listra, la ciudad donde vive Timoteo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ya sabemos quién es este hombre, ¿no? Gracias a Dios. Timoteo, entonces, vivía en esa ciudad. Todo lo que ya dijimos de Timoteo, ahora tenelo ahí en mente. Pablo pasa por esta ciudad. En el primer viaje misionero, Timoteo se convierte. 3 años después, Pablo vuelve y lo encuentra, y es un jovencito de 18 años, más o menos, que está creciendo, apasionado por la obra del Señor, un testimonio en toda la iglesia. Así que, Pablo, mira el versículo 2, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Por qué Pablo quiere que Timoteo vaya con él? Bueno, se dan algunas explicaciones acá, ¿no? Se habló del contexto de Timoteo, su familia, su abuela, su mamá. Y ahora crecer en un hogar piadoso no te hace automáticamente un hombre aprobado o confiable para el ministerio. Pero Timoteo, aparte de haber crecido en un hogar piadoso, tiene las marcas de un hombre fiel y todos dan testimonio de él. Así que Pablo no quiere a nadie más, quiere a Timoteo. Timoteo, vení conmigo, es un jovencito. Imagínate este cuadro. Pablo se acerca a Timoteo y le dice: Timoteo, estoy pensando que me acompañes en mi viaje misionero. 3 años antes, Pablo había llegado a Listra, había empezado a predicar y la ciudad se había levantado una turba. Lo habían apedreado y lo habían arrastrado afuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Timoteo vio todo lo que pasó. Lo vio a Pablo apedreado. Lo vio a Pablo levantarse y volver. Y ahora este hombre le dice: Timoteo, quiero que me acompañes. Lo está invitando a morir con él en la obra del ministerio. Lo está invitando a enfrentar esa clase de persecución. Ahora, no solamente imagínate a Timoteo, imagínate esa tarde cuando Timoteo fue y le habló a su mamá. Mamá, ¿sabes qué? Pablo me invitó a ir con él a la obra misionera y creo que es lo que tengo que hacer. ¿Cómo responderías vos como mamá? No lo están invitando, ¿no es cierto?, a ser pastor en Estados Unidos. Están invitando a ir al lugar más difícil de la tierra, ¿no es cierto?, y dar su vida ahí. Y vos podés imaginarte esa conversación, acá no está en las Escrituras. Pero tal vez algo así haya sucedido. Timoteo, desde chico, yo oré que tu vida pueda ser usada para la gloria de Dios. Yo te enseñé todo lo que tuve la oportunidad de enseñarte y te preparé para este momento. Que el Señor te use y se glorifique en su vida. Y se despiden pensando que tal vez nunca más se van a ver o no. Y allá se va este jovencito de 18 años, que va a caminar con Pablo en sus próximos viajes misioneros y que Pablo le va a enviar a tareas sumamente importantes para la obra, y al final ahora le está escribiendo esta carta. Esta es la aspiración que deberíamos tener en nuestros hogares.
algo triste, ¿no es cierto?, que a veces escucho a papás diciendo: yo no quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo pase necesidad, no quiero que mi hijo, te digo lo más triste, pastores y líderes, no quiero que mi hijo pase las dificultades del ministerio. Así que bueno, vamos a pensar en otro camino, ¿no?, en otra carrera. Vos tenés que preparar a tu hijo para llevar gloria a Dios, aún si esto implica dar su vida por el Señor. Tenés que prepararlo para morir por Cristo. Tenés que prepararlo para irse al campo misionero. Cuando lo empezás a escuchar hablar de la obra misionera, vos tenés que agarrar eso, cultivarlo, acompañarlo, proyectarlo, viajar con él, entrenarlo, abrirle todas las posibilidades, porque es tu pasión la gran comisión. ¿Qué podría haber más precioso, más valioso y más trascendente que darle al Señor nuestros propios hijos para que su obra se extienda hasta el último de la tierra? Así que la familia y la obra misionera van de la mano. Y creo que la razón por la que no vemos más misioneros en el campo misionero, no vemos más pastores, no vemos más personas comprometidas, es porque las familias no están haciendo un buen trabajo. Y claro, hace algunos años podríamos haber pensado, bueno, pero eran las primeras generaciones. Claro, las iglesias bíblicas misioneras son nuevitas, ¿no? Tienen 15, 20, 30 años. Pero esperá, ya empezaron a salir algunas generaciones. ¿Dónde están esas generaciones? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Están en el frente de batalla o los estamos perdiendo? Tenemos que cambiar algo, ¿no? Si no, vamos a seguir este mismo ciclo. Y nunca vamos a ver la obra misionera sustentada por esta clase de obreros. Tenemos que poner la atención en la familia y cultivar a nuestros hijos de esta manera. Bueno, oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Nos exhorta, nos evidencia nuestros fracasos, nuestras limitaciones. Y te rogamos tu gracia para poder hacer esta tarea en nuestros hogares. Algunos son hijos acá y estos hijos tienen que valorar lo que sus padres están haciendo. En vez de rebelarse, tienen que valorarlo. Algunos son padres que tal vez nunca lo vieron por otros. Sus padres no les formaron en el camino del Señor, pero tienen la alta responsabilidad de romper con ese ciclo y de formar a sus hijos. Algunos van a ser padres o madres en el futuro y ahora necesitan poner convicciones de cómo se ve un hogar piadoso y la importancia de elegir bien a su compañero o a su compañera, porque no se puede formar un hogar piadoso cuando los integrantes de ese matrimonio no lo son. Necesitan pensar mejor cómo se van a casar y qué van a hacer con sus hijos. Y otros tal vez no van a tener hijos, pero son parte de una iglesia que necesita valorar esto. Y todos tenemos que alentarlo, todos tenemos que confrontarnos. Señor, ayuda a esta iglesia a tener esta perspectiva. Y levanta de esta iglesia hombres piadosos que vivan para tu gloria. Te encomiendo esto a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias Mati. Oportuna la